Hola amigos, vamos a la lección número 30 de nuestro curso de Catecismo de la Iglesia Católica. Esta vez vamos a estudiar los puntos 503 al 520 del Catecismo que hablan sobre el séptimo mandamiento. Las cuestiones de los bienes del mundo, todas las cosas creadas, cómo el hombre tiene que administrar todo eso. Bueno, todo eso vamos a ver aquí en esta lección número 30. Los problemas del mundo en cuanto a orden económico son múltiples y hay muchas situaciones que facilitan, algunos llaman estructuras de pecado, ¿no? Pero en realidad son situaciones o organizaciones que facilitan o predisponen a los hombres a pecar. A eso se llama generalmente estructuras de pecado. Y la Iglesia tiene algo para contribuir a la solución de estos problemas y algo que no es otra cosa que la verdad fundamental. O sea, no es que tenga algo que contribuir simplemente, sino que es realmente la verdad fundamental sobre la cual todo lo demás puede sustentarse y puede con ello aportar a la solución de los urgentes problemas sociales y de responder al gran desafío de la pobreza y de la miseria, que ciertamente no queremos nosotros por caridad que los hombres sufran pobreza y miseria, más allá de lo que Dios se lo permita, pero que no sea por nuestra culpa. Entonces, un cristiano ciertamente con su trabajo, sus bienes, puede dar alguna solución a los problemas sociales. Vamos a ver en este mandamiento sobre todo eso. El evangelio que vamos a leer es el de Mateo capítulo 6, versículos 24 y 33. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Muy bien, entonces empecemos leyendo nuestro texto del compendio del Catecismo. Pregunta 503 o párrafo 503. ¿Qué declara el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento declara el destino y distribución universal de los bienes, el derecho a la propiedad privada, el respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación. La Iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de su doctrina social, que comprende la recta gestión en la actividad económica y en la vida social y política, el derecho y el deber del trabajo humano, la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. Bueno, este es un párrafo súper denso. Está resumido ciertamente el mandamiento de no robarás, pero hay muchas cosas aquí. Entonces, primero, declara el destino y distribución universal de los bienes. ¿Cómo se da? ¿Cómo se puede dar esa distribución? Fíjense que hay teorías marxistas o socialistas que hablan de la distribución de bienes, pero no es el modo como esas teorías generalmente son más bien una aplicación del contramandamiento de no robarás. Sí, robarás. Entonces, pero en el mandamiento sintéticamente se nos resume el destino y cómo se puede dar esta distribución de los bienes para el bien de los hombres. Vamos a hablar sobre la propiedad privada, vamos a hablar sobre el respeto a las personas, a los bienes de las personas y a la integridad de la creación, porque es todo el uso y administración de los bienes creados. Todo eso trata este mandamiento. Y también este mandamiento es el fundamento de lo que se llama doctrina social de la Iglesia, que conviene mucho que podamos estudiar. Bueno, la Iglesia ha publicado un compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es todo lo que la Iglesia tiene para decir en materia política, social, económica, con fundamento en el Evangelio. Entonces el libro, el compendio de la doctrina social de la Iglesia puede ayudar mucho en ese sentido para que podamos conocer cuál es la enseñanza de la Iglesia respecto de las cuestiones sociales. Y este compendio, esta doctrina social, perdón, comprende la recta gestión en la actividad económica y en la vida social y en la política. O sea, vida económica, social y política son los tres temas centrales. También el derecho y el deber del trabajo humano sobre el trabajo, luego la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. Todo eso dentro de lo que se engloba en la doctrina o enseñanza social de la Iglesia. Pasemos ahora a ver sobre la propiedad.
la propiedad privada, porque eso va a fundamentar después de por qué no es lícito robar, o quitar a alguien lo que pertenece a su propiedad. 504. Existe el derecho a la propiedad privada cuando se ha adquirido o recibido de modo justo y prevalezca el destino universal de los bienes para satisfacer las necesidades fundamentales de todos los hombres. Entonces, los bienes están puestos allí para el bien de los hombres, ¿sí? El derecho a la propiedad privada no es como lo piensan los liberales o la doctrina liberal de la economía liberal, que el derecho de propiedad privada es absolutamente inalienable, sino que la propiedad privada está, la propiedad o los bienes creados, digamos, los bienes creados, mejor dicho, están destinados al bien de los hombres, están destinados al bien de los hombres. Entonces, ¿hay propiedad privada? Claro que sí. Si no hubiese propiedad privada, entonces lo que prevalecería sería la esclavitud, porque el hombre que no tiene propiedad privada, entonces se convierte en un esclavo de otros, porque necesita de ciertos bienes para vivir y si no tiene esos bienes que le permiten a él vivir, entonces se convierte en un esclavo del otro, porque es la definición del esclavo, aquel que no tiene propiedad, sino que él mismo es propiedad de otro. Su trabajo es propiedad de otro. Entonces, la finalidad de la propiedad privada es garantizar la libertad, garantizar la dignidad de cada persona, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que tiene responsabilidad, como un padre o una madre que tiene responsabilidad sobre sus hijos, y también las de otros que viven en necesidad. Bueno, y ahí está el punto. El tema es que nosotros, este tema, sobre todo en nuestros tiempos, hay muchos que dicen, no, la propiedad privada es inviolable. Y otros que dicen, no, la propiedad privada tiene que estar al servicio de todos los hombres y entonces el Estado puede expropiar de la gente sus bienes y entonces así, expropiando sus bienes, va a poder dárselo a los pobres. Bueno, ahí tenemos miti. Unos, propiedad privada absoluta, propiedad privada absolutamente relativa, o sea, no hay propiedad privada aquí, sino que todo es de todos. Ni lo uno ni lo otro, ni lo uno ni lo otro, sino que volvamos a leer la finalidad de la propiedad privada. Garantizar la libertad, porque es como dije, el esclavo es el que no tiene propiedad privada. La dignidad de cada persona, porque si yo tengo lo que necesito, entonces yo puedo sostenerme. Por eso no, salvo por crimen o por una pena debida a un crimen, no me pueden quitar a mí los bienes que yo poseo. Y entonces la dignidad se preserva gracias a esa propiedad privada. Y también para ayudar a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que yo tengo responsabilidad y también las de otros que viven en necesidad. Y aquí está la cuestión, es que las sociedades tienen que ver la forma en que, a través de su organización, que generalmente está representada en el Estado, ellos tienen que ver el modo de que algunos no tengan de tal modo propiedades que afecten la libertad, la dignidad y la satisfacción de las necesidades fundamentales de otras personas. ¿Sí? Entonces, de tal modo que no es que yo puedo simplemente comprar. O sea, la ley de mercado me puede permitir semejante cosa, pero la ley moral, que es de la que nosotros estamos hablando, no me permite eso. Comprar para que mis bienes crezcan indefinidamente, de tal modo que yo termine dejando a otras personas en la calle. Que es lo que sucede con ciertos negocios, que estos van creciendo y van produciendo que los otros negocios similares, de rubro similar, pero que no tienen todo su poder económico, terminen cerrando y convirtiendo a quienes otrora fueron propietarios, ahora en empleados. Entonces, de cierto modo se le quita la libertad, hay un retroceso en eso. Claro, ahora hay, no sé, 2 supermercados enormes en la ciudad y había antes 200 despensitas. Ahora, con estos 2 supermercados enormes, las despensitas ya no necesita, la gente ya no va, porque claro, el supermercado tiene más dinero para que las cosas sean más baratas. Y entonces, estos que antes eran propietarios de despensitas, de pequeños almacenes o mercados pequeños, ahora tienen que ir a ser funcionarios
de los supermercados que pueden pagarles una miseria. Entonces, la sociedad tiene que prever que los salarios sean justos, que no se afecte, no deje de haber libre competencia, que los impuestos puedan equilibrar las cosas. Entonces, por eso también la tesis liberal de que los impuestos son siempre y en todos los casos un robo también es falsa. Fíjense que las dos posiciones aquí son la posición socialista o marxista, que es nadie tiene propiedad privada porque la propiedad privada produce injusticia, y aquí la tesis liberal, la propiedad privada es absolutamente inalienable, ni lo uno ni lo otro. Entonces, eso es sobre la cuestión de la propiedad privada. En el 506 nos dice que el séptimo mandamiento prescribe el respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de la justicia y de la caridad. Justicia y caridad son las dos virtudes que rigen la relación que nosotros tengamos con los bienes de otros. De la templanza y de la solidaridad. Bueno, ¿y qué es? Justicia, ¿qué es? En este caso es dar a cada uno lo que le corresponde. La caridad es socorrer las necesidades que el prójimo no puede alcanzar por sus propias fuerzas. O sea, eso es la caridad propiamente. Y es que yo le dé a él lo que yo en su situación hubiera querido que se haga conmigo. ¿Sí? Entonces, ayudarle en sus necesidades. Le doy a eso que yo hubiera necesitado en su lugar. La templanza, que consiste en que yo solamente tenga aquello que necesito, no que haga crecer indefinidamente el negocio, de tal modo que al crecer mi negocio termine quitando el lugar a los otros. Bueno, entonces templanza, ¿sí? Templanza. No necesito más que esto. No significa que también hay que evitar el error, el extremo de pensar que el hombre necesita solamente una muda de ropas y un techito, un cobertizo para poder vivir. No funciona así. Tampoco funciona eso. Pero hay un límite en el tema de la posesión de los bienes. Hay un límite. Y cuando ese es si yo tengo más dinero, yo tengo que hacer trabajar ese dinero. Hacer trabajar de tal modo que otros puedan beneficiarse con ese trabajo. Si yo, en cambio, solamente gano y eso está puesto en mi beneficio, única y exclusivamente en mi beneficio, de tal modo que mis posesiones en dinero y en propiedades crecen y aprovecho que otros están pobres y compro de ellos a bajo precio. Bueno, todo ese tipo de cosas está regulado por la templanza, de tal modo que sin templanza, sin autodominio de las propias pasiones y del deseo desmesurado de poder y de placer, no podría yo actuar con justicia y caridad. Y la solidaridad. La solidaridad, el término solidaridad, voy a explicarlo aquí. Generalmente se habla en muchos círculos no se habla de caridad, se habla de solidaridad. Seamos solidarios en vez de ser caritativos. Yo le diría a los cristianos que siempre tienen que usar el término seamos caritativos. Hay que hacer caridad. La solidaridad consiste en que yo asuma las consecuencias comunes junto con otra persona más o menos de igual condición. Entonces, por ejemplo, un ladrón que va y roba con otro ladrón juntos, hace una sociedad ilícita, ambos para poder robar o delinquir, y entonces le apresan a un ladrón y el otro es solidario con su compañero dejándose apresar también. ¿Se dan cuenta? Entonces la solidaridad no es propiamente una virtud, es simplemente una especie de conducta que yo tengo con el otro. ¿Sí? Tengo una conducta con el otro, soy solidario con el otro. Entonces, así se solía llamar, por ejemplo, en algunos pagarés antiguos se encontraba lo que se llamaba deudor solidario. ¿Sí? Significa que este deudor no es el que prestó la plata propiamente, sino que es el codeudor o deudor solidario, que va a comprometerse a pagar la deuda junto con el deudor propiamente. Así que la solidaridad, entendida bien, ciertamente consiste en que yo sea empático con las necesidades del otro y no pretenda tener mucho más de lo que el otro tiene. O sea, que aquí tengo un tipo muriéndose de hambre y yo me como 5 platos al día, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, puedo comer
3 platos al día, que es lo normal, y le paso las otras raciones a esa persona. Eso es ser solidario. Bueno, como somos hermanos, digamos así, en un sentido amplio, ¿no? Entonces, porque somos hermanos propiamente por el bautismo, pero bueno, hay un cierto nivel de fraternidad universal por la cuestión de la naturaleza humana. Eso no se puede negar, ciertamente. Y entonces, de hecho, si yo con una persona que no está bautizada, que no es hijo de Dios por el bautismo, si yo soy solidario con sus necesidades y practico la caridad, fíjense el uso de los términos, eso es un gran testimonio de nuestra fe que hace que nosotros suframos con los necesitados, que tengamos misericordia con el que está necesitando. Bueno, eso es el sentido del término solidaridad. En particular, exige este mandamiento, el séptimo, no robarás, exige el respeto a las promesas y a los contratos estipulados. Si yo prometí algo, si yo hice un contrato, y esto vale, no solamente, algunos van a pensar, empleadores, los patrones, ¿tienen que cumplir con sus contratos? Sí, tienen que cumplir con sus contratos y tiene que ser un contrato justo. Si no lo cumplen, pecan contra este mandamiento. Pero también no vamos a pensar que los pobres y empleados no pecan en esto. También incumplen sus contratos muchas veces. Incumplen sus contratos entre ellos en las compras y ventas de cosas entre iguales y otro tipo de contratos. Este mandamiento rige el cumplimiento de los contratos, de las promesas, el respeto a las promesas hechas también. La reparación, ¿por qué? ¿Por qué una promesa tiene que ser cumplida? A Dios, por ejemplo. Porque yo prometo a Dios algo para su mayor gloria. Cuando yo no prometo, no cumplo esa promesa, yo le estoy robando, porque esa promesa es una entrega que yo estoy dando. O sea, yo al prometer algo le estoy dando a Dios esa parte de mí que yo estoy prometiendo. Prometo hacer ayuno todas las semanas, miércoles y viernes. Entonces yo le estoy dando mi alimento, mi derecho de alimentarme a Dios para su gloria. Y de hecho aumenta su gloria y también Él me aumenta a mí su gracia. Dios no se deja vencer en generosidad. Y si yo no cumplo con la promesa, yo estoy robando a Dios. Entonces, por eso el no dar a Dios lo que le corresponde es un pecado contra la justicia, que es regida por el séptimo mandamiento. No robarás. ¿Sí? La reparación también rige y estipula la reparación de la injusticia cometida, porque si alguien comete una injusticia, se tiene que reparar eso. Si una persona robó y viene y se confiesa, padre, yo he robado, entonces yo no puedo absolverle, salvo con una promesa estrictísima de devolución y, en general, solamente puedo absolverle después de devolver el dinero. Si puede devolverlo, por supuesto. Hay gente que se acerca y dice, sabe que robé tanto que ya no puedo devolver. Entonces uno hace una conmutación de la cuestión y le hace hacer otra cosa más o menos parecida. ¿Sí? Hay gente que robó tanto que ya no le alcanza la vida para poder devolver. Entonces tendrá que hacer otros tipos de penitencia. Pero hay que recordar que el Padre te dé una penitencia en la confesión no significa que eso está todo reparado. Hay que seguir reparando las cosas. A veces los sacerdotes te dan un Padre Nuestro y 3 Ave María porque es más fácil eso que otra cosa. Y ciertamente ayuda en algo. Claro que sí. La oración sirve para todo, la piedad sirve para todo, dice San Pablo. Pero, no pensemos nosotros que la injusticia no deba repararse. Tiene que hacerse justicia. Tiene que hacerse justicia. ¿Sí? El respeto a la integridad de la creación. O sea, ¿qué es a la integridad de la creación? Significa un uso ordenado de los bienes creados. Uso ordenado de los bienes creados. Entonces, si yo, porque la creación está para el bien de todos, entonces si yo agarro y lanzo mis desechos, desperdicios o basura al arroyo que usa el vecino, también yo estoy haciendo un mal con esto, eso cometo una injusticia, cometo una injusticia. Entonces, se requiere el uso prudente y moderado de los recursos minerales. No es porque existe oro o minerales en alguna mina, tengo que sacar todo lo que existe, rompiendo todo lo que hay, haciendo un daño enorme a todo el mundo. Y aquí no se trata simplemente de lo que algunos piensan que es una cuestión estética. O sea, la ecología no es una cuestión estética. Los bienes del mundo, los bienes de la creación están puestos para nuestro servicio. Entonces, no hay que hacer coincidir aquí, ojo con esto, el
daño ecológico en las leyes con el daño ecológico propiamente al que se refiere este párrafo, ¿sí? Entonces, porque daño ecológico a veces suele, si yo, qué sé yo, tengo una mina necesito rocas, o claro, necesito piedras para poder construir un camino, una casa, un edificio, lo que sea, ¿eh? Necesito rocas. Y para eso tengo que quitar de una mina las rocas. Bueno, entonces, si tengo aquí un cerro hecho de rocas, bueno, daño ecológico no consiste en que yo aplane ese cerro y ya no exista cerro después, ¿sí? Sino en que yo use, el daño ecológico, moralmente hablando, consiste en que, porque uno va a decir, ah, mira, qué lindo era el cerro ahí, ahora ya no está. Sí, por supuesto ya no está, ¿verdad? Pero gracias a que ya no está el cerro, tenés calles, tenés casas, tenés edificios, tenés pavimento, tenés lo que sea. Entonces no hay que ser hipócrita con este tema y decir, oh, los bosques y no sé qué. El tipo está diciendo eso desde una casa con aparatos electrónicos y en un lugar que hace 2000 años era un bosque. O sea, ¿dónde estarías viviendo en este momento? Entonces, el daño ecológico al que se refiere este mandamiento, consiste en un daño que perjudique a los demás, que perjudique a otros. Entonces, una ciudad crecería bien y honestamente si en su crecimiento no se contamine las corrientes de agua que sirven al bien de todos, ¿sí? Evidentemente es un pecado tirar bolsitas, basura al arroyo. Hay gente que lo hace. ¿Qué pecado sería eso sino un pecado de injusticia? Porque es un bien que está al servicio de todos. Y que además haciendo eso termino yo produciendo muy probablemente daños en otras personas. La naturaleza ciertamente se arregla sola, ¿eh? No piensen ustedes que la naturaleza está resentida con nuestras acciones, qué sé yo. La naturaleza tiene un poder gigantesco, tiene una fuerza gigantesca que nosotros no imaginamos. Y solo quien tiene formación poética sabe cómo funciona eso. Pero a corto plazo podemos hacer mucho daño a las personas, ¿sí? A corto plazo. Entonces se tiene que pensar en eso. Tenemos que pensar en el prójimo cuando hacemos ese tipo de cosas, ¿sí? Pensar en el prójimo. Echar un árbol no es un pecado, puede ser un delito ambiental porque a veces las leyes ambientales son excesivas y desproporcionales, pero eso no significa que sea un pecado propiamente, ¿sí? He hecho un árbol porque si no, ¿dónde voy a construir la casa donde tengo que vivir yo con mis hijos? ¿Sí? Porque la solución que proponen los globalistas, ¿saben cuál es? No echar árboles y no te cases. Y si te casas, no tengas hijos. Y para eso, anticoncepción. Porque si tenés hijos, estás produciendo un mal a la naturaleza. O, como dirían algunos herejes, como por ejemplo Leonardo Boff, que, que la superpoblación es un problema. Entonces lo que hay que hacer es anticoncepción y evitar la superpoblación. Porque la naturaleza está sufriendo. Tampoco hay que llegar a ese extremo, ¿sí? Son dos extremos. Uno es el uso indiscriminado e imprudente de los bienes creados y el otro es el pensar que nosotros somos los parásitos y que el mundo sufre por nosotros y entonces ya no tiene que haber seres humanos en la Tierra. Dos extremos de nuevo que se tienen que evitar. Muy bien. ¿Cuál es el comportamiento que tiene que tener el hombre entonces con los animales? El hombre debe tratar a los animales, que son criaturas de Dios, con benevolencia, con voluntad buena, con voluntad tendiente al bien, evitando tanto dos extremos otra vez. El desmedido amor hacia ellos, un amor desordenado, pensando qué sé yo, poniendo en el lugar de los hijos, hablando de animales como hijos. Entonces hay gente que no tiene hijos, pero tienen gatos y perros y demás cosas. Eso es un amor desproporcionado, porque esa no es la finalidad de los animales en el plan de Dios. También evitar el uso indiscriminado de ellos, sobre todo en experimentos científicos efectuados al margen de los límites razonables y con inútiles sufrimientos para los animales mismos, ¿sí? Un experimento que podría ser de gran bien para los hombres y en el cual hubiese algún sufrimiento en los animales, ¿se puede permitir moralmente hablando? Sí, se puede permitir. Pero inútiles sufrimientos para los animales, no.
Eso sería más allá de los límites razonables. Es necesario tratarlos con benevolencia. Pero entendamos una cosa. Los animales no tienen alma. Entonces, aunque tienen emociones, las emociones son de nivel puramente racional. Entre un animal y una planta, la diferencia está en que el animal siente, pero la planta no. Pero el sentir no es racional. El animal no sabe que existe. Entonces, así como nosotros podríamos decir que es brutal una persona que da portazos en la casa, rompe todas las plantas, pisa las flores, también diríamos lo mismo de uno que golpea a los animales y se goza en su sufrimiento. Claro que esos son extremos. Eso, nadie está diciendo que eso sea permitido, porque la gente que a veces está un poco desorientada suele decir que, entonces si vos no hablas de cuidado, del amor a los animales, vos sos un cruel porque vos estás pensando en lo otro. Entonces, claro, si esto son la gente mononeuronal, blanco, negro, blanco, ¿sí? Sí, no, sí, no. Si vos no amás a los animales como hijos, los maltratás. No, no es cierto eso. Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos benevolencia con los animales, con la creación, con lo que sea, o sea, usando de ellos según el plan de Dios para nosotros. Ese es el criterio. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere que nosotros seamos santos, que seamos bondadosos, piadosos, templados. Si tengo que construir una iglesia linda para el amor de Dios, para la piedad, para dar culto a Dios, eso es por la virtud de la religión. Y si tengo que cortar un árbol, corto un árbol. Qué gran final para ese árbol que ahora será utilizado para el culto de Dios. ¿Sí? ¿Entiende cómo funciona el tema? Entonces, y si nosotros utilizamos estos animales para la alimentación de los hombres, fantástico. ¿Sí? ¿Utilizamos estos animales para la gula de los hombres? No, eso no. Eso no puede ser. ¿Sí? Entonces, todo de acuerdo a lo que Dios ha querido para nosotros. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora la cuestión de la doctrina social de la iglesia y el trabajo, las cuestiones del trabajo y de contratos entre obreros y patrones. Entonces, aquí el compendio incluye... perdón, nos faltó algo. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? Casi se me pasa. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? 508. El séptimo mandamiento prohíbe, ante todo, el robo, que es la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño. Entonces, contra la razonable voluntad de su dueño. Entonces, aquí hay varios elementos. Usurpar el bien ajeno significa que estoy usando sin derecho. No tengo derecho a usarlo. Entonces, uso este bien sin tener derecho al mismo. Es un bien ajeno, uso sin tener derecho. Contra la razonable voluntad de su dueño. ¿Qué significa razonable voluntad de su dueño? Significa que puede haber una voluntad irracional. Sí, puede haber una voluntad irracional. Por ejemplo, ¿es lícito usar bienes ajenos? No sería robar. ¿Es lícito usar bienes ajenos estando en peligro de muerte? Por ejemplo, si yo estoy muriendo de hambre y ya no me quedan recursos, entonces ¿puedo yo entrar a un lugar y tomar lo que necesito? Sí. Ojo, a veces con este criterio la gente entra y dice, no, yo necesito, luego, y entran a los supermercados y quitan televisores, ropa, eso es robo, eso es robo. Esas cosas no se necesitan. Esa gente roba, que entran a saquear supermercados, ¿sí? Sobre todo en los lugares donde hay grandes crisis sociales. Esa gente roba. ¿Tiene derecho a sacar un televisor? No. Lo que necesita, ¿entienden? Lo que necesita. Entonces, ¿podría uno usar los bienes ajenos? Sí, después de haber agotado los medios razonables para poder conseguir lo que uno necesita, ya sea mendigando, ¿sí? O pidiendo a los que pueden ayudarme, entonces yo puedo tomar sin licencia, se dan cuenta que es muy extremo, tomar sin licencia del dueño, claro, no voy a ir a sacarle a otro que también está pasando necesidades como yo, pero podría yo usar de quien
no tiene necesidades estrictas de eso. Claro, yo debería saber eso, no puedo tampoco yo terminar pecando. La pregunta es si yo puedo o no hacer algo sin pecar. Entonces, el robo es usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño. Esto sucede también cuando se pagan salarios injustos, cuando se especula haciendo variar artificialmente el valor de los bienes para obtener beneficios en detrimento ajeno. O sea, veo la cara del cliente y le pongo más precio, más caro, vendo algo más caro. Cuando se falsifican cheques y facturas para poder quedarnos con algo más de dinero. Cuando se pagan salarios injustos, no pago todo lo que yo corresponde al trabajo del obrero. ¿Y qué es un salario injusto? Lo que está estipulado en la ley. En principio sí. En principio sí. Pero hay un problema en la ley allí. Cuando la ley pone un salario, digamos, justo, lo justo no es lo que está en la ley. Lo justo es lo que yo puedo pagar y lo que el otro necesita recibir para su sustento digno, ¿sí? Entonces, yo podría ciertamente hacer un contrato, moralmente hablando. Me van a hacer un proceso si yo hago eso. Entonces, no le recomiendo a un patrón hacerlo, pero para que vean que a veces las leyes funcionan medio chuecas. Yo podría decir, mira, yo te puedo pagar tanto, no puedo pagarte más que eso porque no tengo muchas ganancias, pero si no me ayudas y trabajas conmigo aquí, entonces no va a crecer la empresa y tampoco, nunca voy a poder pagarte un salario. Entonces te pago un poco menos y vos si podés recibir eso. Por supuesto, si la persona tiene posibilidades de ganar más, con toda justicia puede dejarle ir a ganar más con otro, evidentemente, ¿sí? Por eso el salario justo tiene que ser muy bien calculado y muy bien pensado cuando, o sea, el salario legal, ¿sí? Y ese salario legal tiene que acercarse al salario justo, que es lo que necesite la persona según las condiciones de la economía para poder sobrevivir. Ciertamente el salario mínimo es siempre un salario mínimo, ¿sí? No es para hacerse ricos, pero es un salario que impide que la gente muera de hambre. Prohíbe además cometer fraudes fiscales o comerciales, ¿sí? No pagar los impuestos, ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas, también va contra este mandamiento. Entonces, esas manifestaciones que hacen por ahí las feministas y compañía, rompiendo cosas contra el séptimo mandamiento, grave. Si son públicas o privadas, graves, pecados graves. Y ofende mucho a Dios todo eso. Falsificar cheques y facturas, fraudes fiscales o comerciales, ¿cierto? También prohíbe igualmente la usura, la corrupción, el abuso privado de bienes sociales, los trabajos culpablemente mal realizados y el despilfarro. Entonces, usura es el cobro de, esto no voy a entrar en este detalle, pero digamos simplemente aquí, que es el cobro de intereses excesivos o injustos al préstamo, ¿sí? Intereses excesivos o injustos al préstamo, eso es la usura. La corrupción, aquí se habla de corrupción política, ¿eh? A eso se refiere. Corrupción moral es muchas cosas, pero se refiere a la corrupción política, al no hacer lo que corresponde a la función pública, eh, eso es corrupción, que es más bien lo que se llamaba antes prevaricación. El abuso privado de bienes sociales, como por ejemplo usar los bienes que son comunes o bienes del gobierno, de la municipalidad, de la gobernación, del Estado para uso privado, el abuso privado. Los trabajos culpablemente mal realizados cuando yo me estoy haciendo, a sabiendas de que estoy haciendo mal, sigo haciendo mal y entonces entrego ese trabajo mal hecho. Es fácil, aquí todo el mundo ve pecados de los políticos y de los funcionarios públicos, pero no pensemos, no, los civiles no se crean inocentes. Por favor, no se crean inocentes. Los trabajos culpablemente mal realizados y el despilfarro de dinero. Despilfarro de dinero también gastar excesivamente en cosas que no estamos diciendo de que uno no pueda hacer una fiesta, comer con los amigos, sentarse a tomar un whisky. No hay ningún problema en eso. Ahora, si me voy a sentar a tomar un whisky que cuesta 2 millones de guaraníes, yo dudaría de que eso no fuera pecado. Es un despilfarro. Dudaría de que eso no fuera un pecado, ¿sí?
puede ser un despilfarro, ¿sí? Pudiendo gastar menos, ¿sí? Estoy gastando de más en cosas que no valen tanto. Entonces, ojo con el despilfarro de dinero, ¿sí? Coches lujosos también. No importa que se fabriquen y se vendan. Los coches lujosos pueden ser realmente un despilfarro de dinero. Muy bien, y hasta aquí entonces los pecados contra el séptimo mandamiento. Ahora vamos a entrar en la parte de doctrina social de la iglesia, algunas cuestiones de doctrina social, a ver si podemos hacer esto con toda la eficiencia que nos permite el tiempo. Entonces, a partir del número 509, la doctrina social de la iglesia como desarrollo orgánico de la verdad del evangelio acerca de la dignidad de la persona humana y sus dimensiones sociales contiene principios de reflexión, fórmulas de criterio de juicio y ofrece normas y orientaciones para la acción. O sea, no es una teoría política, sino que hay normas y orientaciones que pueden ser utilizados por todos. Entonces, pero eso significa que la iglesia interviene en el marco social, en la materia social. La iglesia interviene emitiendo un juicio moral diciendo esto es correcto o no, esto es legítimo o no, esto es lícito o no. Entonces, y puede intervenir emitiendo juicios morales en materia económica y social cuando lo exigen los derechos fundamentales de las personas. Cuando no se está defendiendo suficientemente el derecho de las personas, la iglesia puede hacerlo. Puede salir en defensa del bien común y principalmente de la salvación de las almas. No pensemos que estos temas sociales, económicos y políticos a veces no afectan la salvación de las almas, sobre todo de los propios actores principales, de los políticos, de los empresarios, del trabajador. Y no hay que pensar que el trabajador siempre es santo y justo y víctima, ¿sí? También puede ser él el pecador y puede ser él el victimario, ¿no? Entonces, pero sobre este tema, ¿cómo tiene que ejercerse la vida social y económica? 511. Entonces, la vida social y económica tiene que ejercerse según los propios métodos en el ámbito del orden moral, al servicio del hombre en su integridad y de toda la comunidad humana. O sea, la iglesia no pretende dar métodos y formas de organización a la sociedad con su doctrina. Claro, para eso están los filósofos y los pensadores. Pero tiene que estar al servicio del hombre y de su integridad y de toda la comunidad humana, no al servicio de unos pocos, para el bien de unos pocos, privilegiados, como suelen decir, ¿no? Entonces, y tiene que ser eso entonces en el respeto de la justicia social. La vida social y económica debe tener al hombre como autor, como centro y como fin. No simples leyes económicas impersonales. El hombre tiene que ser el autor de todas estas cosas, de todo el orden social. No tienen que ser ni los cálculos matemáticos fríos, ni las planillas. A veces suelo decir que a veces las planillas de Excel sustituyen a la caridad. Vamos a hacer un cálculo aquí para ser justos. No, eso no nos hace justos. No, justicia no es igualdad en todo caso. La justicia consiste en dar a cada uno lo que le hace falta, lo que le corresponde y lo que le hace falta. Agregando un poco esto, ¿sí? Ahora, ¿qué se puede oponer a la doctrina social de la iglesia? Se opone entonces a toda la doctrina, al conjunto de la enseñanza social de la iglesia, los sistemas económicos y sociales que sacrifican el derecho de las personas o que hacen del lucro su regla exclusiva y fin último. ¿De qué está hablando aquí? Y está hablando de dos sistemas económicos que sacrifican el derecho fundamental de las personas y hacen del lucro su regla exclusiva y fin último. Por eso la iglesia rechaza las ideologías asociadas en los tiempos modernos al comunismo u otras formas ateas y totalitarias del socialismo. Formas ateas y totalitarias del socialismo y al comunismo. Entonces, la iglesia rechaza las ideologías asociadas al comunismo y al socialismo. Rechaza también, por otra parte, no se alegren tan rápido, a las prácticas del capitalismo, del individualismo y la primacía absoluta de las leyes del mercado sobre el trabajo humano. De tal modo que el capitalista, el liberal, va a decir, no vamos, las leyes del mercado son las que rigen aquí las relaciones y no vamos a inmiscuirnos en nada, sino que cada uno, sí, el que tiene fuerza, ese puede dominar el mercado. Entonces, todas las relaciones humanas, inclusive, terminan ellas dominando, siendo dominadas por las leyes del mercado. Ni comunismo, ni capitalismo.
Aunque es cierto que los papas llegaron a decir que el capitalismo sí puede ser, el comunismo estaba muy asociado con el ateísmo y el capitalismo podía salvarse en cierto modo, digamos así. Pero el capitalismo ha hecho gente escandalosamente rica que hace cero bien a los pobres. De hecho, esa gente muy rica hoy, hay que decirlo, es la que financia todos los procesos de implantación de ideología de género y de aborto en muchos países. El dinero, justamente. Y ese capitalismo de estas grandes fundaciones y de fundaciones que tienen como patrocinadores principales enormes empresas multinacionales y multimillonarias que son las que terminan implantando ideología de género, marxismo cultural, socialismo, comunismo. O sea, es una especie de, en nuestros tiempos vemos cómo se cooperan el marxismo cultural, un comunismo de cultura, con capitalismo, con el dinero, con el imperio del dinero. ¿Qué significado tiene el trabajo para el hombre? Ahora pasemos a responder algunas cuestiones. El trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es un deber y un derecho, mediante el cual el hombre colabora con Dios creador. En efecto, trabajando con empeño y competencia, la persona actualiza las capacidades inscritas en su naturaleza, exalta los dones del creador y los talentos recibidos, procura su sustento y el de su familia y sirve a la comunidad humana. Por otra parte, con la gracia de Dios, el trabajo puede ser un medio de santificación y de colaboración con Cristo para la salvación de los hombres. Entonces, el trabajo es eso, no es pero el hombre no está hecho para el trabajo, como en la teoría marxista, ¿sí? El valor del hombre es el valor de su trabajo, para nada. El valor del hombre es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese es el valor del hombre. Y entonces, el trabajo puede ayudarle al hombre a poder santificarse, ¿sí? Pero como un medio, no como un fin. En la teoría marxista, en cambio, el trabajo es un fin. El trabajo dignifica al hombre. Utilizaron los comunistas de principios del siglo para poder incluso tener sus campos de concentración, ¿no? De trabajos forzosos para los prisioneros de guerra. Y el hombre da la dignidad del hombre. No, el trabajo dignifica al hombre en otro sentido, ¿sí? Es cierto en un cierto sentido esta expresión, pero la dignidad del hombre le deviene de que es imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿la persona tiene derecho al trabajo? Dijimos, sí, 514. El acceso a un trabajo seguro y honesto debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta, dentro del respeto a porque hay discriminaciones justas, hay discriminaciones que son justas y hay discriminaciones que son injustas, distinciones que son injustas. Entonces, tiene que darse dentro del respeto a la libre iniciativa económica y a una equitativa distribución. ¿Tiene que haber libre iniciativa económica? Sí, los hombres tienen que poder tener iniciativa libre, elegir el trabajo que más les apetezca o al cual tengan inclinación. Pero también tiene que haber una distribución equitativa. ¿Equitativa qué significa? No es igual para todos, sino de acuerdo a las necesidades, que hace que se aplique la justicia rectamente. La virtud de la equidad es la que hace que se aplique la justicia rectamente. Entonces, así no le ayudo al rico, no es que ser rico no está mal propiamente, pero no le voy a ayudar a él con subvenciones, le voy a ayudar al tipo que apenas tiene dinero y le voy a dar a él un préstamo sin intereses para que pueda armar su negocio. Pero no le voy a dar al rico. ¿Por qué al rico le voy a sacar impuestos? Al pobre sí puedo sacarle impuestos. ¿Entiendes? Eso es distribución equitativa. ¿Y quién tiene que hacer esto? El Estado. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo? Compete entonces al Estado, que es el gobierno de la sociedad, procurar la seguridad sobre las garantías de las libertades individuales. Procurar la seguridad sobre las garantías de las libertades individuales y de la propiedad. Además de un sistema monetario estable y de unos servicios públicos eficientes. Y vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. O sea, a él le corresponde hacer todo esto en la medida en que, nos dice aquí el catecismo, vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Además, procurar que
la seguridad de unos servicios, de un sistema monetario estable y unos servicios públicos eficientes, ¿sí? Garantizar las libertades individuales y la propiedad y finalmente tener en cuenta las circunstancias. La sociedad debe ayudar a los ciudadanos a encontrar trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias. Entonces, el Estado, sin que se convierta en una especie de Estado paternalista que todo lo hace, tiene que tenerse en cuenta todas estas cosas en equilibrio: libertad individual, propiedad, nada de que todo es de todos, ¿sí? La garantía de un sistema monetario estable, servicios públicos eficientes, bueno, todo ese tipo de cosas es deber del Estado, ¿sí? Es deber del Estado hacer. No es que esté mal, como algunos piensan, que no tiene que haber ningún servicio público, todo tiene que ser privado. No, no puede ser así. No puede ser así, porque hay gente que se convertirá en esclava de ese modo, ¿sí? Porque hay gente que puede más, que tiene mayores cualidades, y si tiene habilidades económicas, pero no tiene virtudes, terminará siendo un tirano para su prójimo. ¿Qué compete a los dirigentes de empresas? Los dirigentes de empresas tienen la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de sus ganancias. El dirigente de empresa tiene que entender que él es como un padre y él debe ocuparse del bien de sus hijos, de aquellos que analógicamente son sus hijos. Entonces, a él Dios le da una responsabilidad. Es como una vocación eso, el empresario. Es como una vocación. Y él debe entonces cuidar del bien de sus hijos y ocuparse de ellos. No, él no tiene una empresa para hacerse más rico, sino tiene una empresa para hacer bien a los demás. Eso es lo que el empresario debe entender. Entonces, ciertamente, las ganancias son necesarias para asegurar las inversiones, el futuro de las empresas, los puestos de trabajo y el buen funcionamiento de la vida económica. Sí, pero no debe estar el orientado a sus ganancias simplemente, sino al bien de las personas. Y si queremos que esta empresa sea estable, si yo quiero como empresario que esta empresa sea rentable, lo quiero para el bien de todos, para que yo tenga las ganancias necesarias, pero también para que mis empleados puedan vivir bien, para que todos ellos puedan vivir bien y felices. Ahora, ¿también hay deberes de los trabajadores? Sí, hay deberes. Los trabajadores deben cumplir con su trabajo en conciencia, con competencia y dedicación. ¿En conciencia qué significa? Delante de Dios. Con competencia, con dedicación, tratando de resolver los conflictos mediante el diálogo. El recurso a la huelga puede darse, huelga no violenta, es moralmente legítimo cuando se presenta como el instrumento necesario en vistas a unas mejoras proporcionales y teniendo en cuenta el bien común y habiéndose agotado todos los otros medios antes, ¿sí? Los medios pacíficos. Entonces, la huelga puede darse, sí, puede darse cuando el empresario o el dirigente de la empresa, enceguecido por la ganancia, y nos tiene que costar semejante cosa, aquella empresa está, el modo como se organiza o cómo se administra la cosa nos hace sufrir a los miembros, a los funcionarios, a los trabajadores de aquella empresa. Cuando hablo de empresas no me refiero simplemente a empresas que tienen 200 funcionarios, pueden ser empresas pequeñas también. Ahora, eso hasta aquí las cuestiones de trabajo. Ahora la cuestión de la justicia y solidaridad entre las naciones. En el plano internacional, todas las naciones e instituciones deben obrar con solidaridad y subsidiariedad. O sea, las naciones que tienen más recursos tienen que ayudar a las que tengan menos recursos, pero no tienen que ocupar su lugar o hacer por ellas lo que ellas pueden hacer. ¿Y eso con qué fin? A fin de eliminar o al menos reducir la miseria, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos, las injusticias económicas y sociales, la explotación de las personas, la acumulación de las deudas de los países pobres y los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos desarrollados. Entonces, si hay un país que tiene más poder, él tiene la obligación moral de ayudar a los países más carentes de recursos. Los que están en zonas pobres, los que están en zonas que tienen pocos recursos naturales, los países ricos tienen obligación de ayudarles a ellos, ¿sí? Como país, como nación, ellos tienen obligaciones de ayudarles. De hecho, en otros tiempos fue así. La misma conquista de América, hay que decirlo, fue eso.
la conquista de América, se usa el término conquista que para nosotros nos parece como una especie de invasión, pero los pueblos originarios de América vivían realmente en una grandísima y miseria, tanto material como espiritual, ¿sí? Y España, principalmente en las colonias españolas, lo que hizo fue poner todo su empeño para poder ayudar. Lo que España quitó materialmente no se compara con lo que España nos dio a nosotros. Ese es un ejemplo justamente de justicia y solidaridad entre las naciones. Los cristianos, ¿cómo participan en la vida política y social? ¿Puede un cristiano participar en la vida política? Bueno, los fieles cristianos laicos intervienen directamente en la vida política y social, animando los laicos, es función de ellos, no de los clérigos, sino de los laicos. Los clérigos pueden hacerlo de forma indirecta, porque no es que son extraterrestres y tipos o insectos que no tienen vida política, pero pueden hacerlo indirectamente, ya sea aconsejando, aconsejando o dando juicios morales, diciendo si esto es lícito o no hacerlo. Pero los laicos sí intervienen directamente y deben intervenir directamente en la vida política y social. Ellos pueden, si son buenos cristianos, ellos pueden animar con espíritu cristiano las realidades temporales y pueden colaborar con todos como auténticos testigos del Evangelio y constructores de la paz y de la justicia, no solamente con otros cristianos, también con otros que no sean cristianos. Pueden colaborar siempre que sea para hacer el bien según el Evangelio. A un cristiano nunca se le es permitido hacer cosas contra el Evangelio, contra los mandamientos de Dios, pero sí en favor de ellas. Y finalmente, el amor a los pobres. El amor a los pobres. ¿Qué nos dice? El amor a los pobres, ¿en qué se inspira? No es una cuestión marxista o socialista, ¿sí? Sino que se inspira en el Evangelio de las Bienaventuranzas y en el ejemplo de Jesús, que atendía constantemente a los pobres. De hecho, Jesús dijo: todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El amor a los pobres se realiza mediante la lucha contra la pobreza material. Hay que luchar contra la pobreza material. No decimos que vamos a superarla. Pobreza cero, no, es imposible. Jesucristo nos dijo que pobres siempre tendréis con vosotros. Pero eso no significa que no tenemos que ayudar a la gente a salir de su estado de pobreza, ¿sí? Porque hay que entender que la pobreza material muchas veces es causada por pobreza espiritual. Entonces, educándoles, dándoles la oportunidad de mejor educación, dándoles la oportunidad de capacitación profesional, bueno, todas esas cosas ayudan. Así que también se realiza el amor a los pobres luchando contra las numerosas formas de pobreza cultural, moral y religiosa. Las obras de misericordia espirituales y corporales, así como las numerosas instituciones benéficas a lo largo de los siglos, la Iglesia es súper experiente en todo eso, son un testimonio concreto del amor preferencial por los pobres que caracteriza a los discípulos de Jesús. ¿Hay pobres? Ahí está la Iglesia siempre. Muy bien. Entonces, para terminar esta larga clase sobre el séptimo mandamiento, y no tomándole más el tiempo, como tarea les invito a leer las obras de misericordia corporales y espirituales que se encuentran en nuestro apéndice, en la segunda parte, las fórmulas de doctrina católica. Hay 7 obras de misericordia corporales y 7 obras de misericordia espirituales. Si alguien se pregunta, ¿qué podemos hacer para ayudar a los pobres? ¿Qué podemos hacer para hacer obras de caridad? ¿Qué apostolado podríamos hacer? Aquí tenemos esta lista que sirve para todo, ¿eh? Si les falta inspiración, aquí tenemos las 7 obras de misericordia corporales y las espirituales, ¿eh? Entonces les invito a repasar esta lista de 14 obras que siempre podemos hacer, y entonces si podemos memorizarla todavía mejor, y así vamos a tener siempre fresquito en la mente ideas de qué hacer para ayudar a la gente y poder cumplir con el mandamiento del amor. Y den limosnas, siempre den limosnas. Nunca dejes de dar limosnas. La limosna nos hace partícipes realmente de la caridad de Dios. Dios te da limosna siempre. O sea, la limosna es un bien material, dinero, en general dinero, siempre lo mejor es que sea dinero, que yo doy a aquel que necesita sin saber lo que Él va a hacer con eso. Dios siempre nos da limosnas a nosotros.
Y además nosotros las desperdiciamos. No vayas a poner como condición dar dinero a ver si él aprovecha. Él no va a malgastar. Vos malgastás la gracia de Dios siempre. Da limosnas y vas a ver cómo no solamente vas a entender a los pobres, sino que los vas a amar también. Y vas a dar testimonio de caridad cristiana, así como nos manda el Evangelio. Vamos a terminar con la oración que está al final de nuestro material. Dios y Señor nuestro, que por medio del trabajo del hombre diriges y perfeccionas sin cesar la obra grandiosa de la creación, escucha nuestras súplicas y haz que todos los hombres encuentren un trabajo digno que ennoblezca su condición humana y les permita vivir más unidos sirviendo a sus hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.